el primero de una serie de videos que van a servir de material soporte para el curso de Estadística 1. Los videos estarán disponibles en la página Moodle del curso y los estudiantes podrán acceder a ellos antes de cada clase para tener una primera aproximación a los temas que se tratarán en el curso. El contenido de este curso, el cual aparece en el programa al cual ustedes van a poder tener acceso una vez matriculados en Moodle, va a tener estas 6 temáticas: probabilidad, sumas de probabilidad. Abordaremos todo el contexto de las variables aleatorias y su distribución de probabilidad, algunas de ellas, las más relevantes e importantes que se usan en este curso y en cursos posteriores que tengan que ver con el tema de intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, inferencia estadística en general. Vamos a hablar también de distribuciones conjuntas, una aproximación a cómo podemos extender el trabajo de variables aleatorias a nivel univariado, cómo se puede trabajar a nivel al menos bivariado. Tenemos conceptos importantes como varianza y correlación que permiten establecer la dependencia entre variables. Hablaremos de algunas distribuciones, mostrarles algunos resultados importantes y entraremos al campo ya propiamente de la estadística con el tema de la estimación puntual. Después veremos todas las metodologías a nivel más o menos introductorio sobre los intervalos de confianza y su importancia en la inferencia estadística, y terminaremos con las pruebas de hipótesis. Muy bien. Para empezar con toda esta serie de videos es importante que nos hagamos una idea, tengamos un contexto básico de la importancia realmente que tiene la estadística en general en muchas áreas del conocimiento. La estadística, entre muchas otras cosas, permite la gestión de los datos de manera adecuada, tratando de responder a las dudas de los investigadores o de las empresas o de las personas que tienen para poder tomar decisiones o para poder hacer una mejor gestión de sus procesos. Así que la manera como nosotros nos vamos a ir aproximando, digamos, a esos conceptos donde la estadística y sus metodologías realmente son importantes, es que en muchas áreas del quehacer científico es necesario la realización de experimentos aleatorios, para poder obtener datos, y esos datos nos van a permitir de alguna manera, con procesos científicos, digamos, muy serios, poder verificar si todo ese tipo de afirmaciones o de esas ideas preliminares que tenemos sobre los comportamientos de ciertos procesos o problemas específicos de investigación realmente se verifican a través de esos datos. La manera en que nosotros podemos obtener esos datos usualmente corresponde a procesos como la realización de encuestas de opinión, a través de censos o a través de la determinación de un subconjunto de datos que provienen de una población más grande. Por ejemplo, usted puede realizar encuestas de opinión, o encuestas para determinar la aceptación de un nuevo producto que se lanza al mercado, o para determinar la opinión que se tiene o la presión que tiene sobre una persona en particular, sobre una empresa, sobre una política específica, estudios de seguimiento para determinar, por ejemplo, la efectividad de un tratamiento, una vacuna, en fin, o para determinar, por ejemplo, el efecto que tiene la incorporación de una política pública sobre una comunidad específica. Y estamos hablando de recolección de datos a través del tiempo, o, en general, recopilar datos de diferentes fuentes. A modo de ejemplos, podríamos pensar en varios tipos de experimentos. Supongamos que un ingeniero agrónomo puede estar interesado en establecer si cierto tipo de plaguicida puede ser más efectivo que uno con el que ya se cuenta, uno convencional, digamos, que se viene utilizando con buenos resultados, y necesita determinar si este nuevo plaguicida, que puede tener unas condiciones particulares para él muy importantes, realmente es más efectivo, mejora de alguna manera pues el proceso, ya sea que sea menos, que intervenga menos, digamos, sobre el producto finalmente que se obtiene, tenga menos efectos nocivos en la salud, etc. Y entonces lo que él necesita es comparar la efectividad de ambos, y para hacerlo necesariamente necesita recopilar datos de ambos, ¿cierto? De alguna manera él va a tener que poder someter a prueba ese nuevo plaguicida con algún conjunto, algunas muestras de
digamos, estamos hablando de algún producto específico, si fueran de algún fruto en particular o una especie de árbol en particular. Entonces él debe comparar, y para comparar necesita datos, necesita recopilar información donde esté involucrado el plaguicida convencional y donde esté involucrado el nuevo plaguicida. Y para eso debe controlar ese tipo de experimento. No lo puede hacer de cualquier manera. Otro puede ser que un investigador está interesado en determinar el porcentaje de personas que se benefician con un nuevo sistema de seguridad social. Entonces, este tipo de experimento requiere que usted ya haya incorporado ese sistema, que haya incorporado esa política, que haya pasado un tiempo, darle un tiempo a la política para, digamos, tener implementación sobre una comunidad o población específica, y en el tiempo debe poder preguntarle a las personas realmente cómo perciben o cómo califican esa nuevas incorporación de las políticas, en este caso un sistema de seguridad social. Entonces, necesariamente lo ideal sería poder preguntarle a todos, pero si es una política que se establece en poblaciones muy grandes, entonces puede que no sea tan fácil poder preguntarle a toda esa comunidad sobre la percepción que tiene. Entonces, para eso se toma una muestra, es decir, se toma una parte de esa población que ha sido beneficiada o que digamos, es una población objetivo sobre la cual está fijada esa nueva política, y sobre esa población pues hace un sondeo, lo que llamamos una encuesta, y determina, digamos, cuántas de esas personas, digamos, se han beneficiado de esa política, y eso le puede dar, digamos, a la persona que ha implementado la política una idea de qué tanta cobertura ha podido tener eso. Otro tipo de ejercicio puede ser un ingeniero geólico, recolectar datos, puede estar interesado en recolectar datos para estudiar, cuando estudia, digamos, ciertos tipos de rocas. ¿Por qué es importante esto? Porque de alguna manera en las características de esas rocas le podrían dar una idea de posibles procesos geológicos en la formación de esas rocas, y en algunos casos pues también darle evidencia de la posible existencia de algún tipo de mineral, digamos, en el cual está interesado para una explotación futura. Un ingeniero industrial puede estar interesado en mejorar un proceso productivo. ¿Y cómo se mejora un proceso productivo? Pues hay que recopilar información asociada al proceso, es decir, los tiempos que los empleados requieren, cuántos empleados tengo, qué jornadas, etcétera, etcétera. Entonces lo que necesita es observar en el tiempo ese proceso, y debe registrar medidas de interés, las que él considera que son claves para poder entender la dinámica del proceso y poder de alguna forma establecer un contexto de qué es lo que está pasando ahí y qué medidas puede lograr intervenir. Necesariamente debe tomar registros de interés, y ahí estamos hablando de datos también. Un médico podría estar interesado en registrar los tiempos de supervivencia de algunos pacientes que él ha tratado y que padecen un cierto tipo de cáncer. ¿Por qué los tiempos de supervivencia? Porque después de haber detectado el cáncer, en algunos pacientes, pues, algunos pacientes logran sobrevivir el cáncer, pero otros no. Entonces el tiempo de supervivencia es clave para determinar qué tanto la intervención de ese cáncer a través de algún tipo de procedimiento, como lo hacemos con la radioterapia, las quimioterapias, etc., realmente puede prolongar o puede mejorar los tiempos de supervivencia de esas personas. Entonces ahí estamos hablando de datos que se toman en el tiempo, ¿sí? Porque no puede ser una única vez, sino que tiene que estar monitoreando a estas personas. Un especialista en vías puede estar interesado en el número de vehículos que llegan a un carril de giro una hora pico. ¿Por qué es importante esto? Porque esto permite determinar la velocidad con la cual puede estar cambiando un sistema, digamos, de preferencias en cuanto a la movilidad, en este caso, por ejemplo, los semáforos. Entonces necesita recopilar información, ¿cierto?, en varios días en el tiempo, porque posiblemente la dinámica con la cual se mueven esos vehículos ciertos días no va a ser lo mismo que en otros días. En los fines de semana puede ser distinto a las semanas. Hay otro ejemplo, un investigador está interesado en mostrar si un nuevo medicamento es más eficaz que otro para combatir cierta enfermedad. Entonces, de nuevo, debe poder establecer condiciones similares y posiblemente tener muestras de personas a las cuales pueda someter con el tratamiento anterior y con el nuevo tratamiento. Y para ello, entonces lo que tenemos son muestras de voluntarios, gente que quiere participar voluntariamente de esos procesos, y después de un tiempo, el tiempo que ellos consideren prudente
para poder observar algún cambio en la patología o en el evento o en esa enfermedad, pues deberá poder comparar si con el nuevo tratamiento se tiene una tasa, digamos, de recuperación más grande que con el viejo tratamiento. Entonces a un grupo le aplica posiblemente un placebo y a otro no, y esos grupos deben ser muy similares. Es decir, no es tan simple como lo estoy manifestando, porque hay condiciones que se deben garantizar para que luego no nos quede la duda de decir, es que claro, se lo aplicaron a estos y estos obviamente les iba a pasar esto. No, deben ser grupos muy similares. Entonces todos estos son ejemplos de posibles experimentos donde para poder responder a alguna inquietud o pregunta necesitamos recopilar datos. Y la manera como se recopilan datos pues no va a ser el menester de este curso. Más en un curso de muestreo se pueden establecer cuáles son esas reglas estadísticas, cuáles son esas buenas prácticas y el tipo de experimentos que se debían realizar para poder obtener, digamos, buenos datos que me permitan responder y concluir. Así que en ese contexto, dependiendo de la complejidad de cada problema, pues un conjunto de datos podría estar compuesto de solamente algunas pocas observaciones, cientos, tal vez miles, millones, pero los datos por sí solos no te dicen nada. Los datos por sí solos son una colección de una posible información que vas a poder derivar de ahí, pero los datos por sí solos no dicen nada. Entonces, se hace muy necesario que usted pueda contar con herramientas que le permitan hacer algún tipo de gestión de esos datos. Una gestión pues adecuada, que te permita de manera preliminar establecer algún tipo de valor agregado, información, a través de resultados numéricos o a través de resultados gráficos, etc. Así que muchas preguntas pueden surgir a la hora de eso, es decir, ¿y qué hacemos con los datos que yo pude obtener de una investigación? Es muy común que los investigadores recopilen muchos datos y luego lleguen donde personas que pretenden asesorarlos en el tema del análisis de los datos a preguntarle, ¿yo qué hago con esto? Entonces la pregunta uno debe devolverse, es decir, pero ¿cuál fue el objeto suyo inicialmente de recopilar esos datos? Entonces es una pregunta muy importante que hay que clarificarla con los expertos o con los investigadores. ¿Y cómo tengo información de los datos? Porque los datos por sí solos no te dan información. La información es, de alguna manera, buscar cómo transformar ese dato para obtener, ¿cierto?, un valor agregado. Y hay un punto que lo vamos a poder tocar más adelante y entonces hay cosas que es importante establecer metodológicamente y cuál es la distribución de esas observaciones. Usualmente vamos a poder ver que uno puede aproximarse a esa pregunta a través de unos resúmenes descriptivos que van a tener ustedes acceso a un documento que está acá en Moodle también, sobre la exploración de esos datos. Entonces la distribución es importante porque la distribución te va a permitir hacerte preguntas más interesantes a nivel probabilístico. Pero una que es clave aquí y sobre la cual se ha ahondado mucho en los últimos años y le hemos puesto nombres pomposos de ciencia de datos, de analítica de datos, es cuáles son esas herramientas metodológicas que son aplicables a los datos de manera que permitan responder a las inquietudes iniciales de investigadores. Es decir, ¿cuál es ese apoyo desde la estadística, y no necesariamente la estadística, desde los usuarios de la estadística, que van a permitir tener una idea preliminar de cómo se están comportando los datos y qué puedo extraer de esos datos para que me ayuden a entender mejor mi problema? Así entonces, así en resumen, la estadística se relaciona principalmente, o estrechamente si quieren, con experimentos, con encuestas, estudios de seguimiento. ¿Por qué? Porque todos esos generan datos. Todos generan datos. Y en ese mismo orden de ideas, uno de los principales objetivos de la estadística es obtener información confiable de un conjunto de datos que han sido producto de un proceso de experimentación o recolección. Y hay que entender muy claro que para los investigadores recoger datos representa esfuerzo, tiempo y dinero. Entonces hay que ser juiciosos con eso. Por lo tanto, la estadística es considerada una disciplina que se relaciona con muchas áreas, porque en todas las áreas hay datos. Economía, sociología, ingeniería, demografía, salud pública, mercadeo, política, cultura, deportes, entre muchas otras. La estadística se ocupa del manejo de la información que puede ser cuantificada. Implica la descripción de puntos de datos, e inferir a partir de esos datos recolectados, entre muchas otras cosas. Y la mejor manera de recopilar la información es a través de la realización de un experimento.
Un experimento es cualquier procedimiento que genere datos.